El peso de un ducado, otrora glorioso, se cernía como una lápida de granito sobre los hombros del duque don Rafael de Alarcón. Cada piedra del majestuoso castillo de Alarcón susurraba crónicas de una fortuna que se desvanecía, carcomida por las fraudulentas deudas orquestadas, por la ambición sin rostro del barón Ignacio de Toledo, un nuevo rico, cuya única nobleza residía en el grosor de su billetera. Don Rafael, con su porte de mármol y ojos atormentados por el luto de su prometida, se veía forzado a tomar una decisión tan humillante como desesperada, un sacrificio en el altar del deber para con su gente. Debía contraer matrimonio con una noble que asegurara una dote colosal. Esta promesa no vino de la caridad, sino de la más cruel de las burlas del barón. Una dote tan vasta que el duque debía aceptar casarse con la joven de linaje más noble, pero considerada por la corte como la más desprovista de belleza, como escarnio público a la decadencia de la rancia aristocracia. La noticia, un eco sombrío que resonó desde los salones de la corte hasta los barrios más humildes de la villa andaluza, fue el gancho de hierro que detuvo el aliento de la alta sociedad, transformando la desesperación en un espectáculo cruel. A kilómetros de la cínica opulencia, en una modesta casa de linaje empobrecido, la bella Isabel de la Vega escuchaba el eco de aquel mismo decreto con el corazón en un puño. Sus ojos, habitualmente brillantes como el azabache andaluz, ahora reflejaban la sombra del calabozo que amenazaba a su padre, don Fernando, las deudas contraídas bajo promesas vacías del barón Ignacio, el mismo vil artífice de la desgracia del duque, habían convertido la libertad de su progenitor en una mercancía cuyo precio era impagable. La joven, conocida por su belleza que atraía miradas, pero que no podía comprar ni un mendrugo de pan, sintió que su mayor atributo, la hermosura, era una ironía amarga, una inútil joya en medio de la miseria. La agonía de ver a su noble padre, cuya única culpa era su excesiva confianza, a punto de ser arrojado a la ignominia de la prisión por deudas, impulsó en ella una resolución audaz, casi sacrílega, un acto desesperado que desafiaba la vanidad de su época. Ella conseguiría la dote del duque. En ese instante de dolor y determinación, Isabel de la Vega concibió su osado engaño. Si su belleza era su condena y el precio para salvar a su padre la humillación pública, ella se transformaría en la candidata perfecta para la cruel burla del barón, la mujer noble y supuestamente la más fea de la corte. La joven que había dedicado horas a la lectura y al estudio de la botánica y las ciencias, más que a las frivolidades de la moda, puso su afilada inteligencia al servicio de su desesperación. Los espejos de su tocador, que antes devolvían un reflejo de delicada perfección, se convirtieron en cómplices de su camuflaje, con ungüentos que opacaban la blancura de su piel, ropas austeras que escondían su esbelta figura y un peinado deliberadamente desaliñado que enmarcaba su rostro con sombras y artificiales imperfecciones. Isabel de la Vega se despojó de su más preciada cualidad, no por modestia, sino como un escudo, una herramienta de supervivencia. El duque don Rafael, ajeno a la compleja trampa de amor y desesperación que se tejía a sus espaldas, sentía cómo la amargura se hacía más densa en su paladar. Él veía el matrimonio como una transacción fría, un negocio de sangre para pagar las deudas y evitar que su ducado cayera en las garras del barón Ignacio, un hombre que personificaba la nueva tiranía de la usura. La idea de desposar a la mujer más fea de la corte era un castigo autoimpuesto, una penitencia por no haber podido salvar a su amada anterior ni a su patrimonio. En su aislamiento autoimpuesto dentro del castillo de Alarcón, el duque solo veía figuras, no almas.
Su corazón, cercado por el luto y el deber, se había convertido en una fortaleza inexpugnable, y él, un guerrero cansado que marchaba hacia una batalla que ya sentía perdida. La frialdad de su semblante era el reflejo de un hombre que había perdido la fe en la bondad, viviendo bajo la constante sombra de una culpa que no le pertenecía por completo. El día de la presentación de las candidatas, el gran salón del castillo de Alarcón era un hervidero de chismorreo y expectación morbosa. La aristocracia, vestida con su mejor gala, había acudido no para honrar, sino para presenciar el circo del duque. Entre el despliegue de terciopelos y sedas, apareció Isabel, ahora doña Isabel, en su nueva y forzada fealdad, con un vestido sobrio que la hacía parecer una sombra gris entre el brillo. Su andar, no obstante, conservaba una dignidad inherente, una leve altivez que ninguna máscara podía esconder. Aunque su apariencia externa invitaba al desprecio y la burla contenida de las otras damas, había una chispa de inteligencia indomable en sus ojos velados. El barón Ignacio de Toledo, un hombre de rostro redondo y sonrisa grasienta, observaba la escena desde un balcón, relamiéndose ante su victoria, sin imaginar que la candidata que ahora desfilaba era la misma cuya belleza él más temía por su posible influencia. Cuando doña Isabel fue presentada al duque don Rafael, el aire en el vasto salón se condensó. El duque, más alto de lo que las damas esperaban, con una mirada gélida y una postura de soberana indiferencia, apenas posó sus ojos en ella, cumpliendo el protocolo con un aire de hastío resignado. Pero al estrechar la mano que la joven le ofreció, una mano pequeña, firme, que contradecía la supuesta fragilidad de su apariencia, sintió una inesperada descarga eléctrica, un efímero temblor que recorrió su brazo. Este pequeño e insignificante contacto fue el primer lapsus en su armadura de frialdad. El duque notó una curiosa ironía en la expresión de Isabel. No había la usual desesperación de las otras candidatas, sino una extraña mezcla de melancolía profunda y una resuelta firmeza, que no cuadraba con la imagen de la fea que todos esperaban. La ceremonia concluyó sin un solo gesto de afecto, solo con la confirmación de la dote. La vox populi no tardó en extenderse. La elegida era doña Isabel de la Vega, la noble con el linaje intacto y la apariencia más desfavorecida, la candidata perfecta para la humillación del varón. Pero lo que la corte ignoraba era que detrás de ese rostro opaco latía un corazón en llamas, movido por la más pura de las lealtades. El duque, por su parte, se retiró a su estudio, el único santuario donde la luz del candelabro luchaba contra las sombras de su luto. En lugar de celebrar su victoria financiera, se sintió más vacío que nunca, como si hubiera vendido una parte de su alma a cambio de la supervivencia de su ducado. El barón Ignacio, entretanto, se regodeaba en la victoria. Él había logrado su cometido, doblegar al duque a sus términos, y ahora el duque le debería lealtad a un rostro que deshonraba su linaje, afianzando el varón su control sutil sobre la región. Isabel regresó a su casa esa noche y al quitarse el pesado disfraz, se permitió un momento de soledad y reflexión. La belleza que el espejo le devolvía ahora le parecía extraña, una máscara que no podía usar para conseguir lo que realmente importaba, la libertad de su padre. La soledad era su única consejera. Ella había ganado el primer asalto, sí, pero sabía que el matrimonio inminente sería el verdadero campo de batalla. La tristeza de tener que engañar a un hombre cuya nobleza de espíritu, a pesar de su frialdad, comenzaba a intuir, se mezclaba con la urgencia de su misión. Su primer objetivo era asegurar el dote, el segundo, mantener la fachada ante un hombre cuyo ojo estratégico no pasaba desapercibido, un hombre que parecía leer las almas. El barón Ignacio de Toledo
al enterarse de la inminente boda, celebró con obscena ostentación. Su plan se desarrollaba a la perfección. La humillación del duque era solo el preludio a su objetivo final: comprar pieza por pieza todo el patrimonio de Alarcón. Lo que el barón no preveía era que su opresión sobre el ducado y sobre el padre de Isabel, don Fernando, forjaría una conexión inesperada entre los futuros cónyuges. La injusticia social, personificada en las acciones del barón, estaba destinada a ser el catalizador, el motor silencioso que uniría al duque y a la joven, más allá de los velos de la fealdad impostada y de la indiferencia protocolaria, en una causa común. Este matrimonio forzado no sería el final de la decadencia, sino el inicio de una resistencia silenciosa y astuta contra el yugo de la usura. La noche anterior a la boda, el castillo de Alarcón se sumió en una atmósfera de melancolía palpable. El duque don Rafael miraba la luna plateada desde su balcón, sintiendo el peso de la corona no como un adorno, sino como una pesada carga. Pensó en la joven que pronto sería su esposa, doña Isabel. Se preguntó sobre el alma que se escondía detrás de esa apariencia, un poco agraciada. La imagen de sus ojos, penetrantes y extrañamente sabios, contrastaba con su porte descuidado. Un oscuro presentimiento, mezclado con una curiosidad que no se permitía nombrar, agitó su alma. Él estaba a punto de casarse con una mujer a la que creía fea para salvar su ducado, e Isabel estaba a punto de casarse con un hombre frío para salvar a su padre. El engaño de ella y el sacrificio de él convergían en un altar de conveniencia, prometiendo un futuro incierto, pero irrevocablemente entrelazado. El matrimonio se celebró en una atmósfera de solemnidad helada, más parecida a un pacto de guerra que a una unión de amor. Los votos del duque don Rafael, pronunciados con una resonancia de deber más que de afecto, cayeron como piedras sobre el corazón de Isabel. Ella, envuelta en su disfraz de noble desfavorecida, se aferró a la imagen de su padre encarcelado, una visión de sufrimiento que le servía de ancla contra la culpa de su engaño. Las vestiduras de seda que lucía le picaban en la piel, un recordatorio de que su belleza estaba enclaustrada bajo capas de intencionada imperfección. La frialdad del duque era su compañera, su escudo, pues un hombre tan distante no haría preguntas íntimas, permitiéndole mantener su secreto a salvo. Sin embargo, bajo el rigor del protocolo, Isabel no pudo evitar notar la profunda tristeza que se escondía en los gestos del duque, una melancolía que resonaba con la suya propia. El castillo de Alarcón, con sus vastos salones y pasillos resonantes, se convirtió en la dorada prisión de ambos, una jaula de responsabilidades compartidas y corazones aislados. La adaptación de Isabel al castillo de Alarcón no fue un camino fácil, sino un ejercicio diario de resiliencia y actuación. Se movía entre los criados con una humildad inusual para una duquesa, ganándose su respeto con actos de genuina bondad y empatía, en lugar de con tiranía. Mientras tanto, el duque se sumergía en los archivos y las cuentas, tratando de desenmarañar la red de deudas fraudulentas que el barón Ignacio había tejido alrededor de su ducado. Las largas jornadas de trabajo de don Rafael, dedicadas a encontrar una grieta en la armadura legal del barón, reflejaban su obsesión por la justicia, un rasgo que Isabel observó con creciente admiración. Ella notaba que, bajo la fachada de un hombre frío y amargado, latía un corazón honorable y dedicado al bienestar de su pueblo. Lentamente, la curiosidad mutua crecía, alimentada por la forzada proximidad y por la compartida sensación de estar atrapados en una situación que les superaba. La primera interacción que trascendió la formalidad ocurrió en la biblioteca, el único lugar del castillo donde el duque parecía bajar la guardia.
Isabel, buscando un viejo tratado de botánica, tropezó con un libro de poesía griega que don Rafael estaba leyendo. Sus miradas se cruzaron sobre las páginas amarillentas, y por un instante el silencio fue cómplice de una verdad no dicha. El duque se disculpó con una cortesía mecánica, pero Isabel se atrevió a comentar la elección del poeta, citando un verso sobre la fugacidad de la belleza y la permanencia del espíritu. El duque la miró fijamente, con una intensidad que casi traspasó su disfraz. Había algo en la profundidad de su conocimiento y en el tono reflexivo de su voz que lo desarmó. Aquella noche, el duque se preguntó si la fealdad que le habían impuesto era solo un caparazón para un intelecto y una sensibilidad que no esperaba. A partir de ese encuentro, el duque comenzó a buscar de forma sutil la compañía de Isabel. No era una búsqueda romántica, sino una necesidad de un alma afín que entendiera el peso de su deber. Las cenas, antes marcadas por un silencio sepulcral, se llenaron de conversaciones sobre la administración del ducado, la injusticia de la usura y la vida de los campesinos que sufrían bajo el puño invisible del varón. Isabel, con su inteligencia astuta, ofrecía perspectivas frescas y soluciones prácticas, demostrando que su valor iba mucho más allá del dote que había traído. El duque, al ver la empatía genuina de su esposa por los más vulnerables, comenzó a desmantelar la imagen mental que se había formado de ella. Se dio cuenta de que el varón Ignacio, al forzarlo a casarse con la más fea, sin querer, le había presentado a la mujer con el alma más hermosa que había conocido en la corte, una belleza interna que su disimulo no podía opacar. El desarrollo de su relación se basó en pequeños gestos, no en pasiones desbordadas. Una tarde, el duque la encontró en el jardín de invierno cuidando una rosa silvestre que nadie se había molestado en salvar. Sin mediar palabra, se sentó a su lado y le contó por primera vez la trágica muerte de su prometida y el sentimiento de culpa que lo había consumido, un luto que lo había convertido en el hombre frío que era. Este momento de vulnerabilidad compartida fue un punto de inflexión. Isabel sintió una profunda compasión por él. No le ofreció palabras de consuelo superficial, sino el silencio respetuoso de quien comprende el dolor, forjando un lazo de confianza mutua que superaba con creces el vínculo superficial de un matrimonio de conveniencia. El duque sintió que su alma, durante tanto tiempo encerrada, comenzaba a respirar tímidamente en presencia de su esposa. Mientras el respeto y la confianza florecían, el varón Ignacio intensificaba su opresión. Las noticias de los campesinos despojados de sus tierras, forzados a trabajar en condiciones deplorables bajo los contratos leoninos del varón, llegaban al castillo como lamentos distantes. Este escenario de injusticia social se convirtió en la causa común que unió aún más a los esposos. Isabel, motivada por su propia experiencia con la crueldad del varón y la amenaza a su padre, mostró una pasión feroz por la causa. Ella instó al duque a no solo buscar la salida legal, sino a actuar de forma directa para proteger a su gente. El deber de un duque no es solo con las cuentas, don Rafael, sino con la vida de aquellos que lo sirven, le dijo, con una convicción que resonó en el amplio despacho. El varón Ignacio, al notar la inusual unión y el creciente activismo de los duques, percibió una amenaza. Su plan era mantener al duque aislado y sumido en la desesperación, no verlo encontrar una aliada. Para detener su progreso, el varón jugó su carta más cruel y personal, el padre de Isabel, don Fernando. El varón fabricó nuevas pruebas y manipuló documentos para asegurar que la prisión de don Fernando fuese inminente y que su sentencia fuese tan humillante que incluso el dote de Isabel no pudiese revertir la situación.
La noticia llegó al castillo como un golpe de martillo, destruyendo la frágil paz que Isabel había construido. Su fachada de calma se resquebrajó, revelando la desesperación cruda de la hija. El duque don Rafael, al ver el sufrimiento genuino de Isabel, el dolor puro que empañó sus ojos, sintió una rabia justa, un fuego que hacía mucho tiempo no sentía. La amenaza al padre de Isabel no era solo un ataque personal, sino una declaración de guerra del varón contra todo lo que él representaba: la justicia, el honor y la lealtad. Este momento fue crucial. El duque, motivado por el instinto de proteger a su esposa, a quien ahora veía como su única aliada y confidente, decidió ir más allá de los límites legales. Prometió a Isabel que no solo salvaría a su padre, sino que desmantelaría toda la red de corrupción del varón. Isabel, desbordada por la emoción, tuvo un momento de descuido. Al agradecer al duque su promesa con una efusión de gratitud, un mechón de su cabello, cuidadosamente opacado, se desprendió, revelando por un instante la textura sedosa y el color vibrante de su verdadera cabellera. Aunque fue un momento fugaz, el duque lo notó. La belleza fugaz de ese mechón contrastaba vívidamente con el aspecto intencionalmente apagado de su esposa. Una semilla de duda se plantó en 1970. La mente de don Rafael, una pregunta incómoda sobre la verdadera apariencia de Isabel. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabel de la Vega y don Rafael de Alarcón, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El duque, aunque desconcertado por el fugaz destello de belleza, decidió guardar silencio por el momento. Su mente estratégica se puso a trabajar. Si Isabel estaba ocultando su verdadera apariencia, sus motivos debían ser poderosos. En lugar de confrontarla, optó por la observación silenciosa, analizando cada detalle de su esposa, la inteligencia en su mirada, la elegancia reprimida de sus movimientos, la nobleza de su espíritu. La pregunta ya no era si era fea o bella, sino ¿por qué había elegido el disfraz de la fealdad? La intriga se sumó a la atracción que ya sentía por su mente y su carácter, profundizando la conexión y creando una nueva capa de tensión romántica, una atracción nacida en el misterio. Isabel, sintiendo la intensidad de la mirada del duque, se dio cuenta del error fatal que había cometido. El terror se apoderó de ella, pues la caída de su fachada significaba la pérdida del dote y con ello la condena de su padre. La joven intensificó su actuación, redoblando su esfuerzo por parecer desaliñada, asegurándose de que su disfraz fuese impenetrable. Sin embargo, su vulnerabilidad expuesta ante el duque había roto la última barrera de contención. Ella ya no lo veía como un frío socio, sino como su única esperanza. Su dilema moral se agudizó. ¿Cómo podía amar y confiar en un hombre a quien estaba engañando? La lealtad a su padre y el amor que nacía por su esposo se enfrentaban en una dolorosa contradicción. El duque, en su observación secreta, comenzó a atar cabos.
Las deudas del padre de Isabel estaban ligadas a los contratos manipulados por el barón Ignacio. La urgencia de la joven por el dote, su nobleza de linaje y su inteligencia deslumbrante, todo comenzaba a encajar en un cuadro lógico. La fealdad era el precio que ella había pagado para salvar a su padre, el único requisito del varón. El duque sintió una oleada de admiración por su audacia y su profundo sacrificio. Su corazón, antes sellado, se abría a una forma de amor que valoraba el carácter por encima de la apariencia, el valor de su alma. Comprendió que el engaño de Isabel era un acto de amor filial, no de vanidad, y decidió proteger su secreto mientras investigaban juntos la corrupción del varón. La verdad oculta sobre la belleza de Isabel se convirtió en una carga compartida y silente entre los duques, un secreto que, irónicamente, los unía, más que cualquier voto matrimonial. Don Rafael, ahora plenamente consciente del sacrificio de su esposa, se movía con una cautela exquisita, alterando sus interacciones para proteger el disfraz de Isabel. Sus ojos, antes fríos, ahora la observaban con una mezcla de ternura contenida y una profunda admiración, reconociendo el coraje que se necesitaba para despojarse de la propia identidad en nombre del amor filial. Esta fase de su relación se construyó sobre gestos sutiles, miradas de complicidad y un lenguaje secreto de respeto mutuo. La tensión romántica se intensificó precisamente porque la apariencia de Isabel era una barrera que el duque ya había traspasado mentalmente, amando la mujer que se esforzaba por ocultar. El barón Ignacio de Toledo, sintiendo que su control se debilitaba ante la inesperada unidad de los duques, decidió acelerar la caída de don Fernando, el padre de Isabel. Las noticias que llegaron al castillo eran devastadoras. El barón había manipulado la justicia local para que don Fernando fuese trasladado a una prisión aún más inhumana, una clara señal de su intención de aniquilar cualquier esperanza de redención. El dolor de Isabel fue físico, una punzada en el alma que la hizo flaquear. El duque, al ver la heroína desmoronarse, la tomó en sus brazos con una firmeza protectora. Fue la primera vez que la cercanía fue más allá del protocolo, un consuelo real y desesperado en medio de la desgracia. En este momento de máxima vulnerabilidad, Isabel se atrevió a confesarle a don Rafael la totalidad de su engaño, no con el objetivo de justificar su dote, sino de explicar su desesperación. Con la voz quebrada por las lágrimas, le describió el meticuloso proceso de su transformación, cómo había suprimido su belleza para encajar en el cruel requisito del varón. El duque la escuchó con paciencia infinita. Cuando ella terminó, en lugar de reproche, él le ofreció palabras que eran un bálsamo para su herida. Tu nobleza, doña Isabel, no reside en el oro de la dote, sino en el sacrificio que has hecho por tu padre. Tu alma es la joya más preciada de este ducado. No te atrevas a sentir vergüenza de la belleza que has ocultado, pues tu carácter es 1000 veces más deslumbrante que tu rostro. La confirmación del amor de don Rafael por el carácter de Isabel, más allá de la apariencia, la empoderó. Sin embargo, la situación de su padre era crítica. La caída de don Fernando se convirtió en el punto de inflexión que obligó a Isabel a transformar su rol de espectadora en el de agente activo. Ella ya no podía esperar que el duque resolviera todo. Motivada por el miedo y el amor, Isabel se sumergió en los archivos del varón que el duque había logrado interceptar, buscando la falla en los contratos, la palabra clave o el error legal que pudiera desmantelar su tiranía financiera. Su inteligencia, antes dedicada a las artes y las ciencias, se centró en la árida legislación de deudas. El barón Ignacio, confiado en su victoria, convocó un baile de
máscaras en su recién adquirida mansión, una burla ostentosa a la vieja aristocracia. Era su forma de exhibir su poder y humillar aún más al duque. Don Rafael vio en este evento una oportunidad estratégica, mezclarse sin ser reconocido para obtener información crucial. Decidió que por primera y única vez Isabel debía abandonar su disfraz de fea y utilizar su verdadera belleza como un arma, una distracción poderosa que nadie esperaría. El riesgo era enorme, pero la recompensa podía ser la libertad de don Fernando. La transformación de Isabel fue cinematográfica. Despojada de los ungüentos que opacaban su piel y vestida con un vestido de terciopelo verde oscuro que resaltaba el color de sus ojos, la joven emergió como una visión de la gracia andaluza, una Venus resurgida de las sombras. El duque, al verla, sintió que el aire le faltaba. Su corazón, que creía muerto, dio un vuelco. Fue un momento de pura tensión romántica, pues don Rafael se enamoró de ella por segunda vez, ahora con el impacto total de su belleza. Su amor se consolidaba, primero por su alma, ahora por su presencia completa. En el baile, Isabel, con su rostro escondido tras un antifaz, se movía como una sombra elegante. Su misión era atraer la atención del varón, sembrando una confusión calculada. El duque, disfrazado como un simple comerciante, se dedicó a escuchar conversaciones privadas y a buscar documentos incriminatorios. La estrategia funcionó a la perfección. El varón Ignacio, con su debilidad por la belleza y la ostentación, quedó prendado por la misteriosa dama en verde. Su rostro, habitualmente de desprecio, se llenó de una avaricia visible, cayendo de lleno en la trampa cuidadosamente tendida. El varón se acercó a Isabel con una confianza excesiva. Su diálogo con ella, lleno de insinuaciones y promesas vacías, fue crucial. Isabel, usando su voz enmascarada y un ingenio afilado, lo guió a revelar, sin querer, detalles sobre la fragilidad de sus propias inversiones y la complicidad de un notario en sus esquemas de fraude. La joven, manteniendo una calma admirable, extraía información mientras el varón se perdía en su vanidad. En medio de la danza, el varón le dijo con una risa burlona: «Usted es la antítesis de la duquesa fea. Gracias a ella, tengo al duque comiendo de mi mano». Esta frase hirió a Isabel, pero reafirmó su propósito. Mientras tanto, el duque, gracias a la distracción generada por Isabel, logró acceder a una oficina privada del varón. Encontró un libro de contabilidad oculto que contenía la clave para desvincular al padre de Isabel de las deudas, y más importante, revelaba el nombre de un testigo clave y la ubicación de los contratos originales. El tiempo era escaso. Tuvo que memorizar los detalles, sabiendo que el varón podría regresar en cualquier momento. La adrenalina de la misión compartida se sumó a la intensidad de su conexión, transformando la intriga romántica en una alianza de vida o muerte. El regreso al castillo fue tenso y silencioso. Los duques, agotados pero con el triunfo en los ojos, se habían transformado de dos almas aisladas en un equipo inquebrantable. Isabel le relató al duque los detalles de su conversación con el varón, confirmando sus sospechas sobre la fragilidad de su imperio. El duque, a su vez, reveló la existencia del libro de contabilidad y la identidad del testigo, un humilde escribano que había sido amenazado por el varón. La caída había forjado su unión, transformando el matrimonio de Minodes conveniencia en un matrimonio de causa. El varón Ignacio, al descubrir la ausencia de su libro de cuentas y al recordar los comentarios imprudentes que había hecho a la dama misteriosa, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su furia fue ciega. Concluyó que la dama no era una mera seductora, sino una espía. Su primer instinto fue la venganza y la destrucción total.
Ordenó el arresto inmediato del escribano e intentó acelerar el traslado de don Fernando, planeando usar a padre e hija como peones para doblegar al duque de forma permanente. La guerra abierta había sido declarada. El duque don Rafael, anticipando la reacción violenta del barón, tomó medidas drásticas para proteger al escribano, enviando a sus hombres más leales a buscarlo y esconderlo en una de las viejas propiedades del ducado, lejos del alcance del barón. Isabel, con su corazón en un puño por el riesgo que corrían su padre y el testigo, sintió que su transformación de joven pasiva a mujer de acción se había completado. Ella ya no luchaba solo por su padre, sino por la justicia social de todo el ducado, comprendiendo que su destino estaba ligado al de los campesinos oprimidos. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Los duques trabajaban codo a codo en el despacho del castillo, analizando documentos, planificando estrategias y enviando mensajes cifrados. El duque se maravillaba de la agudeza mental de Isabel. Ella no solo entendía la complejidad legal, sino que también aportaba la perspectiva humana, recordando al duque que su lucha era por la honra de su gente, no solo por el dinero. Él, a su vez, le ofrecía la protección y el coraje para enfrentar al mundo. El peligro se cernía sobre el castillo. Los espías del barón Ignacio se movían como sombras, buscando cualquier señal de debilidad o prueba de la implicación del duque en el escape del escribano. Don Rafael e Isabel tuvieron que extremar las precauciones, limitando sus interacciones públicas y comunicándose a través de notas codificadas. La presión de la situación, el miedo constante a ser descubiertos, la urgencia de salvar a don Fernando, todo ello intensificó el vínculo. Los momentos robados de intimidad, un toque de mano sobre un mapa, una mirada de aliento, se hicieron más preciosos. El duque, sintiendo el peso de la responsabilidad, decidió que el próximo paso debía ser un golpe público de honor. No podían seguir operando en las sombras. Él debía confrontar al barón de frente, usando la información obtenida para exponer su corrupción. Pero el barón tenía la ventaja de la legalidad corrupta de su lado, y el duque necesitaba una prueba irrefutable que no solo lo incriminara, sino que también invalidara todos sus contratos de deuda. La búsqueda de la verdad se centró ahora en encontrar los documentos originales y falsificados. Isabel, recordando un detalle de su conversación con el barón en el baile, sugirió que los documentos originales podrían estar escondidos no en la mansión, sino en el antiguo despacho del notario cómplice, antes de que éste fuese misteriosamente desaparecido. Su conocimiento del barón y su avaricia, que siempre buscaba asegurar sus bienes, dio una nueva pista a la investigación. El duque reconoció la validez de la idea y se sintió aún más impresionado por la perspicacia de su esposa. El destino del ducado ahora dependía de la audacia y la coordinación perfecta de sus acciones. La situación de don Fernando se volvió insostenible. El barón Ignacio, como parte de su estrategia de presión, orquestó que se difundiera la falsa noticia de que don Fernando estaba gravemente enfermo en prisión al borde de la muerte. Este golpe emocional buscaba obligar a Isabel a delatarse y, por ende, a invalidar el dote. La desesperación de Isabel se convirtió en una furia fría, una determinación de acero. Ella sabía que la única forma de salvar a su padre era derrotar al barón completamente, no solo conseguir su libertad temporal. El duque y Isabel elaboraron un plan audaz. Isabel, con su disfraz de fea, iría a visitar al barón, fingiendo desesperación e intentando negociar la vida de su padre a cambio de la sumisión total del ducado, una jugada de riesgo que permitiría al duque y a sus hombres acceder al antiguo despacho del notario, mientras la atención del barón estaba desviada. El plan
era peligroso, pues ponía a Isabel directamente en las manos del enemigo, pero era la única forma de asegurar el tiempo necesario para la búsqueda de los documentos originales. Isabel aceptó el desafío sin dudarlo. Su vulnerabilidad inicial se había transformado en una valentía inquebrantable, lista para arriesgarlo todo por la justicia. El duque, al despedirse de ella, le puso la mano en la mejilla, un gesto de intimidad que trascendía cualquier palabra. «Regresa a mí, Isabel. Juntos terminaremos con esta tiranía», le susurró. La promesa selló su compromiso, no solo como esposos, sino como almas gemelas en una lucha por el honor. El amor imposible, nacido de un engaño, se había convertido en un amor esencial, forjado en la adversidad y la causa común. La escena en la mansión del barón Ignacio de Toledo era un estudio de la avaricia vestida de seda. Isabel, en su atuendo intencionalmente desfavorecido y con el rostro marcado por una tristeza calculada, se presentó ante el barón, interpretando el papel de la esposa desesperada que imploraba por la vida de su padre. El barón, exultante ante lo que consideraba la victoria final, la recibió con una sonrisa repugnante, disfrutando de la humillación de la duquesa. Este encuentro no fue solo una negociación, fue un duelo psicológico en el que Isabel, a pesar de su disfraz, demostró una entereza moral que desarmó momentáneamente la arrogancia del varón, obligándolo a revelar más de lo que pretendía en su borrachera de poder. El barón Ignacio, al ver la supuesta debilidad de Isabel, se permitió la vanidad de regodearse en sus crímenes. Le habló con desprecio sobre la inutilidad del duque, sobre cómo el linaje no era nada frente a la riqueza y el poder que él había acumulado. En un momento de exceso de confianza, el barón mencionó que había asegurado su posición más allá de cualquier duda, guardando la prueba de la verdad en un lugar tan obvio que nadie lo buscaría. Esta pequeña pero crucial pieza de información fue el giro que Isabel había estado buscando, una grieta en la armadura del villano que su aguda inteligencia captó de inmediato. Mientras fingía que las palabras la destrozaban. Mientras Isabel jugaba su peligroso juego, el duque don Rafael y sus hombres más leales se adentraron en la oscuridad de la noche hacia el antiguo despacho del notario. La atmósfera era de suspense palpable, la tensión cortándose con cada respiración contenida. El duque se movía con la precisión silenciosa de un cazador, su mente concentrada en la búsqueda y su corazón lacerado por el conocimiento de que Isabel estaba en manos del barón. La lucha no era solo por la justicia, sino también por el amor que había nacido de su sacrificio. En el despacho abandonado, el duque encontró un caos administrativo, una trampa de papeles inútiles. La información proporcionada por Isabel sobre la obviedad resonó en su mente. De pronto, sus ojos se posaron en un viejo retablo andaluz de madera tallado con figuras religiosas, que parecía fuera de lugar en la oficina de un abogado. Era un objeto demasiado antiguo y visible, precisamente lo que nadie consideraría un escondite. Recordando el amor del varón por la ostentación religiosa hipócrita, el duque sintió una corazonada. Al examinar el retablo, el duque descubrió un mecanismo oculto en la base. Con un movimiento forzado y silencioso, abrió un compartimiento secreto. Dentro no había oro ni joyas, sino los documentos incriminatorios que buscaba, los contratos originales, las pruebas de las falsificaciones y el registro del soborno a un juez. Era la evidencia irrefutable, no solo de la culpabilidad del barón en las deudas del ducado, sino también en el encarcelamiento fraudulento del padre de Isabel. El corazón del duque latió con una furiosa alegría de victoria y justicia. Mientras el duque aseguraba las pruebas, Isabel, sintiendo que su tiempo se agotaba y que el varón comenzaba a impacientarse con su dolor,
ejecutó su retirada. Con un último y dramático ruego por la vida de su padre, salió de la mansión, llevando consigo la invaluable información del lugar obvio. La duquesa, en su disfraz, había logrado un triunfo psicológico, confirmando la arrogancia del varón. La misión se había cumplido a la perfección, una hazaña de valentía y actuación que solo una mujer de su calibre podría haber logrado. El reencuentro de los duques en el castillo fue un momento de liberación emocional. El duque, al ver a Isabel a salvo, la abrazó con una fuerza que trascendía la formalidad de su matrimonio. La preocupación por ella había sido un tormento. Isabel, al ver las pruebas en manos de don Rafael, sintió que el peso del mundo se quitaba de sus hombros. La tensión acumulada se rompió en ese instante, un momento de intimidad genuina en el que se reafirmó su amor. Un amor que se había ganado en el campo de batalla de la justicia. Con las pruebas en mano, el duque no dudó. El giro narrativo se consolidaba. La duquesa fea y el duque distante se transformaban en los implacables justicieros del ducado. El duque convocó un consejo extraordinario de la nobleza, utilizando sus contactos y su linaje para obligar a una reunión pública y urgente en la plaza principal de la ciudad, un acto sin precedentes que movilizaría al pueblo y expondría la tiranía del varón a plena luz del día, buscando no solo la anulación legal, sino la justicia popular. El varón Ignacio, al escuchar la noticia del Consejo Extraordinario, sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que el duque no daría un paso tan audaz sin tener algo importante. Su primera acción fue intentar recuperar su libro de contabilidad, solo para descubrir que había desaparecido, confirmando sus peores temores. La dama misteriosa del baile y el duque estaban actuando juntos. Su furia se tradujo en una orden inmediata de venganza, el secuestro de don Fernando de la prisión y su uso como rehén para chantajear al duque y a Isabel. El peligro se intensificó con el secuestro de don Fernando. El duque y Isabel recibieron un mensaje cifrado del varón Ignacio, que confirmaba que su padre estaba en sus manos y que su vida dependía de la no divulgación de las pruebas. Este acto de crueldad fue el último clavo en el ataúd de la paciencia de don Rafael. La amenaza personal transformó la búsqueda de justicia en una misión de rescate. Un enfrentamiento directo donde el honor y el amor por la familia serían la única moneda de cambio. La reacción de Isabel fue de una calma helada, la calma de quien ha tomado una decisión final. Ella se negó a ceder al chantaje. El varón usará a mi padre para manipularnos ahora y siempre, don Rafael. La única forma de salvarlo es destruir su poder por completo. La justicia debe prevalecer, o el sacrificio de mi padre será en vano, declaró, demostrando una madurez emocional y una fuerza que superó la del propio duque. El duque, admirando su resolución, se comprometió a usar el Consejo Extraordinario no solo para exponer al varón, sino como una trampa para forzarlo a revelar el paradero de don Fernando. El plan era audaz y arriesgado: convocar al varón a la plaza pública bajo el pretexto de un acuerdo final, una última negociación para que el pueblo fuera testigo de su avaricia. Era una estrategia que mezclaba el drama judicial con la presión social, transformando el conflicto privado en un asunto de justicia social para todo el ducado. La noticia del Consejo Extraordinario en la plaza se difundió como un reguero de pólvora, atrayendo a campesinos, nobles y gente común. El escenario estaba listo para la confrontación final. El duque, en su armadura de dignidad, se preparó para un enfrentamiento verbal, mientras Isabel se mantenía a su lado, aún en su disfraz, como símbolo de la duquesa que fue obligada a la humillación. Su presencia silenciosa era un testimonio de la tiranía que estaban a punto de exponer.
El barón Ignacio llegó a la plaza con una escolta de matones, irradiando una falsa confianza, convencido de que tenía la situación bajo control gracias a su rehén. Se acercó al duque con una sonrisa de suficiencia, listo para negociar la rendición. Sin embargo, al ver a Isabel, sintió una punzada de duda. Algo en la firmeza de su mirada, incluso a través de su fealdad, le advirtió que no todo estaba saliendo según su plan. El duque don Rafael comenzó la confrontación con un discurso solemne y público sobre el honor perdido del ducado. Su voz resonó con una autoridad que no se había escuchado en años, atrayendo la atención de la multitud. Él habló de la opresión de los nuevos ricos, de cómo la codicia había sustituido a la nobleza y de cómo el ducado había sido arrastrado a la ruina por la usura, preparando el terreno para la acusación directa contra el barón. Entonces el duque ejecutó el giro dramático planeado. Con una calma escalofriante, sacó los documentos incriminatorios del retablo andaluz. «Aquí están, barón Ignacio», tronó su voz. «Las pruebas de su fraude, de sus falsificaciones y de la invalidez de cada deuda que ha forzado sobre mi ducado y sobre el noble don Fernando de la Vega. Usted es el verdadero ladrón y tirano». El barón palideció. El silencio en la plaza era absoluto. Su mente, presa del pánico, solo pensaba en la fuga. Pero el duque no le dio tiempo. Exigió que revelara de inmediato el paradero de don Fernando a cambio de su vida. El barón, desesperado y humillado ante la multitud que ahora comenzaba a murmurar con hostilidad, cayó en la trampa. En un intento desesperado por recuperar el control, el barón Ignacio gritó que don Fernando estaba a salvo y reveló sin querer la ubicación de su escondite, un viejo almacén en el puerto. En ese momento, la justicia popular se desató. Los campesinos, hartos de la opresión, comenzaron a rodear al barón y sus matones se dispersaron ante la fuerza de la multitud. El duque había logrado su objetivo, la exposición pública y la obtención de la verdad. Isabel, al escuchar el lugar exacto donde su padre estaba cautivo, sintió una oleada de alivio que casi la hace flaquear, pero se mantuvo firme. El duque la miró, un gesto de amor y gratitud. Cruzó sus ojos. Habían triunfado en el primer acto del confrontamiento. El honor había sido restaurado en parte. Ahora solo quedaba la liberación de don Fernando y la consolidación de la justicia. El duque don Rafael, asegurando al barón Ignacio bajo la custodia de sus guardias y de la multitud enfurecida, preparó una pequeña comitiva de rescate, dejando a Isabel a cargo de supervisar la seguridad y la anulación de los contratos en la plaza. Antes de partir, el duque se acercó a Isabel, la tomó de las manos y le dijo con una voz llena de promesa: «He amado el alma que te forzó a este disfraz. Ahora, trae tu verdadera belleza al mundo, duquesa. Te espero para reconstruir nuestro ducado». Isabel, sintiendo la promesa de un futuro libre de engaños, asintió con un brillo en los ojos, un brillo que ninguna máscara podía apagar. El giro se había completado. El duque partió al rescate, dejando atrás a una duquesa empoderada, lista para la batalla final legal y social, con el apoyo total del pueblo. El destino del ducado de Alarcón estaba en las manos de la mujer que había aprendido que la verdadera fuerza residía en el carácter. El ambiente en la plaza de la ciudad, justo después de la exposición del barón Ignacio, era una mezcla de euforia contenida y ansiosa expectación. La multitud, testigo de la caída del tirano financiero, clamaba por justicia, y la figura de Isabel, la duquesa, emergió como la voz de la razón en medio del caos. Ella se mantuvo firme junto a los documentos incriminatorios, asumiendo su papel de líder y estratega. Su disfraz de fea se sentía ahora como una armadura de honor, y su presencia silenciosa aseguraba al pueblo que la verdad prevalecería. Isabel,
Con una calma que desmentía el pánico que sentía por la vida de su padre, comenzó a organizar la anulación legal de los contratos fraudulentos, demostrando que su inteligencia era tan poderosa como la espada de cualquier noble. Mientras tanto, el duque don Rafael, al mando de un grupo de sus hombres de confianza, cabalgaba a toda velocidad hacia el almacén portuario, guiado por la confesión desesperada del barón. La misión de rescate era de alta tensión, el clímax de la acción física de la narrativa. La imagen de Isabel, su valentía y su amor, lo impulsaban. El duque, que había pasado años en la inactividad emocional, ahora sentía la sangre correr con furia por sus venas, impulsado por el deber de proteger a la familia que había elegido y por el amor que por fin se atrevía a aceptar. Al llegar al puerto, el duque y sus hombres rodearon el almacén, moviéndose con la precisión militar que don Rafael había adquirido en su juventud. El almacén era oscuro y húmedo, reflejo de la miseria moral de quienes lo ocupaban. El enfrentamiento fue rápido y brutal, una lucha final, que representaba el choque entre el honor ancestral del ducado y la crueldad sin escrúpulos del barón. El duque luchó con una ferocidad inusual, cada golpe impulsado por la rabia acumulada contra la injusticia y el miedo por la seguridad de don Fernando. Dentro del almacén, don Fernando de la Vega se encontraba atado y debilitado, pero no quebrado en espíritu. Al ver al duque don Rafael entrar en el enfrentamiento, sintió una oleada de esperanza. El duque, al encontrarlo, sintió que el peso de su responsabilidad se aligeraba. El último de los matones del barón fue doblegado, y el duque corrió a liberar a su suegro, un acto que sellaba la aceptación de Isabel en su corazón y en su vida. El momento del rescate fue agridulce. Don Fernando, aunque debilitado, se puso de pie, mirando al duque con una profunda gratitud. Le preguntó por su hija, y el duque, con una sonrisa de orgullo y amor, le habló de la valentía y la inteligencia de Isabel, de cómo ella había sido la verdadera artífice de la caída del barón. Este acto de reconocimiento elevó a Isabel ante su, demostrando que el duque amaba a su hija por su carácter, más que por cualquier belleza. El regreso triunfal del duque y don Fernando a la ciudad fue un evento catártico. La noticia del rescate corrió más rápido que los caballos. La multitud en la plaza, al ver a don Fernando liberado y al duque ileso, estalló en un grito de alegría que resonó por todo el valle andaluz. La justicia había llegado, no solo para el duque, sino para todos los afectados por la tiranía del barón. Isabel, al ver a su padre a salvo y al duque con el rostro marcado por el esfuerzo, corrió hacia ellos. Su encuentro con su padre, un abrazo lleno de lágrimas y alivio, fue un poderoso momento de redención familiar. El engaño había valido la pena. Luego se giró hacia el duque. En ese instante, con la plaza como testigo y el sol del atardecer dorando sus figuras, Isabel decidió que el tiempo del disfraz había terminado. Con un gesto dramático, Isabel se despojó del velo y de la capa que ocultaban su verdadera figura. La multitud contuvo el aliento al ver la asombrosa belleza que había estado oculta bajo la apariencia de la fea duquesa. Su rostro, enmarcado por el cabello sedoso, brillaba con la luz de la verdad y el triunfo. No era solo la belleza física. Era la irradiación de una mujer que había encontrado su voz y su coraje, la duquesa que había luchado por la justicia. El duque don Rafael la miró, no con sorpresa, sino con veneración. La belleza, una vez temida y despreciada como algo superficial, ahora era un símbolo de la victoria de la verdad sobre la falsedad. Se acercó a ella, ignorando a la multitud, y tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos se encontraron en un instante de reconocimiento mutuo, la culminación de su arco romántico. Este fue el clímax emocional. El duque, ante todos, declaró su amor por ella.
No te amo por la belleza que has revelado, Isabel, dijo con una voz firme y cargada de emoción, sino por el alma, la inteligencia y el sacrificio que has intentado ocultar. Te amo, duquesa, por ser la mujer más honorable que he conocido. La multitud aplaudió, no solo al duque, sino a la mujer que había demostrado el verdadero significado de la nobleza. El barón Ignacio, testigo de su derrota total desde su celda provisional, vio su plan desmoronarse por completo. La fea duquesa se había revelado como la belleza que había salvado el ducado, y la dote que él había ofrecido como burla se había convertido en el vehículo de su propia destrucción y la restauración de la justicia social. El Consejo Extraordinario se transformó en un acto de justicia pública. Los documentos incriminatorios fueron presentados y con el testimonio del escribano que el duque había protegido y el del recién liberado don Fernando, el barón Ignacio fue condenado. La anulación de los contratos de deuda fraudulentos se firmó en la plaza, con Isabel y don Rafael como testigos del nuevo comienzo. La comunidad, liberada del yugo de la usura, aclamó a sus duques, no solo como sus señores, sino como sus justicieros. La duquesa Isabel, en su verdadera forma, se convirtió en un faro de esperanza, el símbolo de que el carácter siempre triunfa sobre la apariencia y la bondad sobre la avaricia. El duque don Rafael, curado de su luto y de su amargura, sintió una paz que no había conocido en años. Su arco de personaje se completó. De un hombre aislado por el dolor a un líder conectado con su pueblo y unido a una mujer que lo había enseñado el valor real de la vida. El Xastaclímax había consolidado su unión en el amor y en la causa. Con el barón Ignacio de Toledo enfrentando la justicia por sus crímenes y los contratos fraudulentos anulados, el ducado de Alarcón amaneció bajo un cielo más claro, bañado por la luz de una nueva esperanza. El patas desenlace se centró en la reconstrucción y la consolidación del amor. Don Rafael e Isabel, ya libres del yugo del secreto y la coerción, se casaron por segunda vez, ahora por su libre voluntad. La ceremonia fue íntima pero profundamente emotiva, un verdadero matrimonio de almas, en el cual el duque honró públicamente la valentía de Isabel, declarando que la dote que ella había traído era insignificante comparada con el tesoro de su corazón y su mente. La restauración de la justicia fue inmediata y profunda. El duque, asesorado por la aguda perspicacia de Isabel, implementó reformas que aseguraron la protección de los campesinos y la estabilidad económica del ducado. Los temas de justicia social alcanzaron su plena resolución. Las tierras fueron devueltas a sus legítimos dueños y se establecieron nuevas leyes contra la usura. Isabel, como duquesa, no se limitó a los salones. Recorría las villas, ofreciendo apoyo y asesoramiento, ganándose el afecto sincero de la gente, que la veía como la heroína que había luchado codo a codo con su duque. El castillo de Alarcón dejó de ser una prisión fría y se transformó en un hogar lleno de luz y propósito. El luto de don Rafael disipó por completo, sustituido por la alegría tranquila que le ofrecía la compañía de Isabel. Su relación se construyó sobre la base inquebrantable del respeto intelectual y la pasión profunda, un amor que había superado la prueba más difícil, el engaño y el sacrificio. El duque, al fin, encontró la redención que buscaba, permitiéndose amar y ser amado por una mujer que había valorado su honor por encima de su fortuna y su título. Don Fernando de la Vega, curado de sus heridas físicas y emocionales, fue completamente exonerado. La nobleza de su linaje y su buen nombre fueron restaurados. Pudo presenciar, con inmenso orgullo, el amor y la prosperidad que sus hijos habían forjado.
sabiendo que el acto desesperado de Isabel no solo lo había salvado, sino que había redimido a todo el ducado. El arco de su personaje se cerró con la paz, que solo la inocencia y el perdón pueden otorgar. El duque y la duquesa de Alarcón se convirtieron en el símbolo de una nueva era. Su historia, la de la joven que disfrazó su belleza por amor filial y el duque que aprendió a amar la nobleza del alma, se convirtió en una leyenda. Ellos demostraron a la corte, obsesionada con las apariencias, que el verdadero valor bien de una persona reside en su carácter, su valentía y su inteligencia. El ducado floreció bajo su liderazgo compartido, un testimonio de que la unión de la nobleza con la justicia social es la verdadera clave de la prosperidad. Los años pasaron, y la felicidad de los duques se consolidó con la llegada de su primer hijo, un varón que heredó la inteligencia astuta de su madre y la profunda nobleza de carácter de su padre. El nacimiento del heredero fue celebrado como el legado de la esperanza, la promesa de un futuro en el que la superficialidad de la corte no tendría cabida y en el que la justicia sería el pilar del gobierno. Isabel, con su belleza ya sin velos, seguía siendo la consejera más cercana del duque, utilizando su voz no para la vanidad, sino para la causa de los más débiles. Ella demostró que el empoderamiento femenino no se limitaba a los salones, sino que se ejercía a través de la inteligencia, la empatía y la capacidad de luchar por lo que es justo, dejando una huella imborrable en la historia del ducado. El barón Ignacio, despojado de toda su riqueza e influencia, fue un recuerdo amargo, un ejemplo de la fugacidad del poder basado en la codicia. Su caída sirvió como una advertencia para otros nuevos ricos que buscaban oprimir a los vulnerables, reforzando la idea de que la justicia, aunque tarde, siempre llega para derrocar a la tiranía. La última escena de su historia se sitúa en el jardín del castillo. El duque don Rafael e Isabel, ya con canas de honor, observan a su hijo jugando. El duque toma la mano de su esposa y la besa con ternura. El amor, mi duquesa, es un lienzo que pintamos con el alma. El tuyo es la obra de arte más grande de mi vida, le dice, con los ojos llenos de gratitud. Isabel sonríe. Su vida fue una travesía épica, un viaje desde la vulnerabilidad hasta la redención total. El relato se cierra con la reflexión de que el amor verdadero no busca la perfección superficial, sino la verdadera esencia del ser. La historia de la duquesa que fingió la fealdad para salvar a su familia y del duque que la amó a pesar del engaño es un himno a la belleza interior y al coraje de ser auténtico, un mensaje de que las ataduras del destino pueden romperse con la fuerza del carácter y la pureza de la intención. El legado de don Rafael e Isabel fue su matrimonio, una alianza de amor y justicia que trascendió la época. Ellos demostraron que el honor se mantiene no con la sangre azul, sino con las acciones nobles hacia los demás. La duquesa Isabel de Alarcón pasó a la historia como la mujer que no tuvo miedo de enfrentar la fealdad del mundo, incluso a costa de ocultar su propia luz, solo para revelarla en el momento de mayor triunfo. Si has acompañado la historia de Mursense, Isabel de la Vega y del duque, don Rafael de Alarcón, hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.